Si tienes más de 65 años y planeas viajar a avión este año, detén lo que estés haciendo y escúchame con atención. Miles de viajeros maduros están pagando hoy mismo por servicios que en realidad podrían evitarse con una simple frase. Y lo preocupante es que estas reglas ya se están aplicando en muchos aeropuertos, pero casi nadie se las explica. Muchos terminamos pagando cargos innecesarios simplemente porque nadie nos ofrece estas opciones de forma clara. Déjame contarte de María. De 67 años, llegó al aeropuerto con mucha ilusión, pero por un error de solo 2 centímetros en su maleta, terminó pagando una tarifa adicional y viviendo horas de un estrés que pudo evitarse. Soy Isabel Martins y hoy voy a revelarte 12 reglas de 2026 que protegerán tu dinero y tu dignidad. Quédate conmigo, porque la regla número 9 es una frase técnica que muchos agentes reconocen inmediatamente en el sistema. Regla 1. El fin del caos en seguridad. Imagina la escena. Personas abriendo maletas, líquidos cayendo en bandejas y alguien buscando documentos con prisa. Es un caos que genera mucha ansiedad. En ese momento, un agente suele pedir que saques todo de tu bolso, pero tú no tienes que entrar en pánico. Verás, en 2026, en muchos aeropuertos, los nuevos escáneres 3D permiten analizar el equipaje sin desarmarlo. No te dejes presionar, simplemente mira al agente y usa tu frase de poder. Tengo dispositivos médicos, solicito la inspección según la política actualizada. Verás cómo la actitud del personal cambia de inmediato. Regla 2. Abordaje asistido, incluso sin silla de ruedas. A veces nuestras rodillas nos recuerdan los años, pero no queremos usar una silla de ruedas. El error es creer que por eso debemos esperar en filas eternas. Según las políticas de accesibilidad, puedes solicitar entrar antes para acomodar tu maleta sin prisas. Solo tienes que acercarte al mostrador de embarque y decir: por favor, incluya embarque asistido en mi reserva por movilidad limitada. Regla 3. El acompañante blindado. ¿Te da miedo que te separen de tu pareja o hijo en el control? Las normas actuales suelen permitir que no te separen de tu apoyo si recibes asistencia, y esto cambia completamente la experiencia. Para asegurarte, aclara la situación diciendo: viajamos juntos y recibo asistencia. Por favor, vinculen nuestros embarques. Regla 4. Asistencia continua. El caso de Madrid. Hace unos meses, un hombre de 74 años caminó casi 1 hora solo entre terminales en Madrid porque nadie registró su asistencia continua. Llegó cuando el avión ya cerraba puertas. En la mayoría de los casos, puedes pedir que no te dejen solo en ningún tramo del trayecto. Tu frase de poder aquí es: solicito asistencia continua sin cambio de responsables hasta el asiento. Regla 5. Asientos accesibles y ahorro. Las aerolíneas suelen presentar el pasillo como un lujo premium. Muchos pagamos ese extra por necesidad de salud, no por capricho. Si tienes una condición médica que lo justifique, puedes solicitar la asignación de un asiento adecuado sin cargos injustificados. Simplemente diles: solicito un asiento accesible según la regulación de salud vigente. Regla 6. Refrigeración de medicamentos. Llevar insulina genera angustia por el calor del vuelo. En muchos viajes, la tripulación puede ayudarte a mantenerla fresca si lo pides con los términos correctos. Pero aquí está la verdad. Presta atención no a es un esto. castigo. Acércate Es una a los estrategia auxiliares diseñada de para vuelo que y gastes diles: más sin darte este cuenta. medicamento requiere frío. Solicito acceso al refrigerador de cabina. En unos minutos llegaré a la regla número 9. Es la frase exacta que activa tus derechos directamente en el sistema de la aerolínea. Regla 7. Áreas de descanso silenciosas.
Lo curioso es que algunos aeropuertos tienen espacios pensados para quienes necesitan tranquilidad, pero casi nadie los anuncia. Si ya cuentas con asistencia, puedes preguntar por estas zonas lejos del ruido de la terminal. Solo pregunta, ¿dónde está la zona de descanso exclusiva para pasajeros con asistencia? Regla 8. La bolsa médica. El tercer bulto gratis. Un secreto que te ahorrará mucho espacio. Una bolsa exclusiva para medicinas o tu equipo de CPAP suele ser exenta y no debería contar como maleta de mano. Cuando veas que revisan tus bultos, aclara, esta es una bolsa médica exenta. Según la regulación, no computa como equipaje de mano. Regla 9. El código SSR, el momento clave. Si solo recuerdas una cosa de todo este video, que sea esta. Existe un término técnico, el código SSR de servicio especial. Sin él, el sistema simplemente no activa automáticamente tus solicitudes. Si conoces a alguien que viaje con medicamentos, envíale este video ahora mismo para que conozca este código. La frase de poder definitiva es: por favor, confirme que mi código SSR de asistencia esté activo en todos los trayectos. Regla 10. Blindaje de equipaje esencial. Si el avión se llena, intentarán bajar tu maleta a la bodega. Si allí llevas tus medicinas o documentos, corres un riesgo innecesario. Puedes solicitar mantenerla contigo por seguridad médica diciendo con firmeza: mi equipaje contiene artículos médicos esenciales y debe permanecer conmigo. Regla 11. Exención de tasas tecnológicas. Aquí aparece uno de los detalles más injustos del sistema actual. Es complejo que nos cobren más solo por no saber usar una aplicación móvil difícil. Muchas compañías permiten solicitar la eliminación de estas tasas si requieres atención humana. No dudes en pedirlo. Solicito la exención de tasas por asistencia para pasajeros mayores de 65 años. Regla 12. Flexibilidad por cortesía. Los supervisores suelen tener un margen de decisión que beneficia a los viajeros maduros. Si necesitas estar cerca del baño o en un sitio más cómodo, la amabilidad y la frase correcta pueden abrir puertas. Pregunta con una sonrisa: ¿existe posibilidad de flexibilidad por cortesía para mejorar mi bienestar? Hace poco, una mujer de 74 años llamada Carmen me escribió. Viajaba sola por primera vez en años y estaba muy preocupada. Pero usó estas estrategias y logró que su viaje fuera placentero en lugar de estresante. Ese pequeño gesto de conocer sus opciones transformó su miedo en libertad. Muchas veces pensamos que viajar se vuelve más difícil con los años, pero la verdad es que también nos volvemos más sabios y esa experiencia es nuestra mayor ventaja en el aeropuerto. Quiero saber algo. ¿En qué aeropuerto te ha pasado algo injusto o estresante viajando recientemente? Cuéntame tu historia abajo para que todos aprendamos y evitemos que le pase a otro viajero. No olvides suscribirte para seguir viajando con la dignidad que mereces. Soy Isabel Martins y nos vemos en el próximo destino.